Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Jane Arthur, investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Su trabajo se centra en el estudio del entorno de estrellas masivas en sus etapas finales de vida, pero en esta ocasión nos hablará de algo muy interesante. ¿Qué tanto contamina un astrónomo? Te sorprenderías. Hola doctora, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias por invitarme, es un tema que me interesa mucho. Sí, yo de hecho precisamente por esto la conocí, porque vi que estaba muy metida en estos temas de sustentabilidad y sobre todo aquí en este instituto, fue donde la escuché. Entonces, qué mejor que hablar de este tema con usted. Hace un par de meses salieron unos artículos en Nature que me llamaron mucho la atención porque al parecer los astrónomos contaminan más que una persona global promedio. ¿Me podría hablar acerca de esto? Sí, hay muchas áreas en donde somos más contaminantes que la persona normal. Uno es que por la naturaleza del trabajo académico hacemos más viajes que la gente normal. Vamos a realizar observaciones en telescopios en otras partes del mundo. Vamos a congresos y talleres, participamos en comisiones y comités internacionales. Y luego hay otra parte que es lo del supercómputo que usamos. Todo nuestro trabajo hoy en día depende de cómputo y usa mucha electricidad, que es otra cosa contaminante. Y luego hay otras áreas más cotidianas, ¿no? El puro trabajar en una oficina y viajar hacia el trabajo. Entonces hay muchos enfoques del lado de sustentabilidad que nos interesan a los astrónomos y que debemos hacer algo al respecto. Ok, o sea, todas esas actividades de alguna forma contaminan porque de alguna forma están liberando dióxido de carbono, ¿no? Sí, esta es la medida que usan, ¿no? La tonelada de dióxido de carbono. Entonces, en el área de los vuelos pueden contabilizar cuántas toneladas de dióxido de carbono vale cada vuelo, dependiendo de distancia y otras cosas. Y también en el uso de supercómputo, lo que contabilizan es el uso de electricidad y cómo está producida esa electricidad en diferentes países. Y también te da un número de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, esta es la unidad de medición. Esta medición. Cuando yo vi estos artículos, lo primero que imaginé es que la parte que más contaminaba eran los vuelos en este viaje. Como bien menciona, pues el hecho de tan solo volar, el avión despide dióxido de carbono, pero ellos aquí en estos artículos hicieron un estudio muy razonable sobre quién contamina más. O sea, del personal o de los astrónomos, ¿quiénes son los que más viajan en ese sentido? ¿Por qué se viaja demasiado? Ya había comentado que son conferencias, que son talleres, pero ¿quién va más a estos tipos de actividades? Sí, en el artículo que mencionas, un grupo de Australia. Entonces, lo que encontraron ellos es que son la gente más senior, los más experimentados de los institutos, que suelen viajar más, y la gente joven no viaja tanto. Y esto se debe a que los más grandes o los mayores, los más senior, tienen más invitaciones a congresos, participan más en comisiones y comités internacionales y son los que pues tienen más dinero de sus de diferentes fuentes y proyectos para poder viajar, mientras que la gente joven no necesariamente tienen las invitaciones ni los recursos para poder viajar.
Entonces lo atribuyen a la gente con más nivel. Sí, o sea, como que la frecuencia de vuelos aumenta con la antigüedad de la persona. Sí, sí, con experiencia y con renombre, digamos. ¿Sí? O sea que no toda la gente grande viaja, pero la gente suele tener más renombre y reciben más invitaciones. Y hay que mencionar que ese estudio fue hecho por gente en Australia, entonces por el aislamiento de ese país, pues casi cada congreso internacional involucra un viaje bastante largo. Hubo otro estudio de parte del Instituto Max Planck de astronomía en Heidelberg, en Alemania, y ellos encontraron que en promedio viajan la mitad de los australianos, porque hay más institutos en Europa y no hay la necesidad de tomar tantos vuelos. Claro, claro. Inclusive yo creo que si viajaran en vuelos nacionales dentro de Australia también son distancias considerables, ¿no? Sí, entonces yo estaba tratando de ubicar México dentro de este esquema. Si tomamos Alemania como el límite inferior y Australia como el límite superior, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces, en el estudio que yo hice de los vuelos del otro año, traté de ver cuántos vuelos eran dentro del continente americano y cuántos a Europa y Asia. Entonces, pues la mayoría de los vuelos están hacia Europa y Asia, y no tantos a los Estados Unidos, que es sorprendente porque es nuestro vecino. ¿Sí? Pero aún así no podemos ir en autobús hasta California. Es un viaje de 2 días, ¿no? Exacto. Bueno, varias gente lo hace. Bueno, no, más bien a Texas. Estaba pensando en Texas porque tengo varias familias que van para allá. Bueno, yo tengo, según aquí también hice los datos y me parece muy interesante. Sí, como que los astrónomos con más antigüedad son los que más viajan. Después siguen los postdocs, ¿no? Que representan más o menos la tercera parte de los vuelos de los astrónomos más antiguos. Y después siguen los estudiantes de doctorado, ¿no? Que viajan, que es la mitad de los viajes de los postdocs. O sea, más o menos esta misma tendencia, de acuerdo a los datos que usted tiene del instituto, ¿más o menos es igual? ¿O? Sí, de hecho, no eran solamente los postdocs, eran la gente sin tenure, o sea que incluso los asociados C, digamos, ¿no? Que claro. El equivalente aquí. ¿No? Y la tendencia sí se repite, pero hay que mencionar que tenemos más gente en los niveles como ya contratados y con trabajo seguro, pero sí, con nosotros los estudiantes viajan menos porque pues, no tienen recurso propio en la mayoría de los casos. Y la gente más senior, pues sí reciben invitaciones. Y aunque tenemos gente que no viajan mucho, yo soy uno de ellos, hay gente que viajan muchísimo, ¿no? Entonces en promedio hace que el patrón se repite. Son muchas actividades. Y aquí del dato de uno de los artículos es que más o menos por cada pasajero, o sea, pero ya viajando de Australia, ya sea a Europa o a América, ellos más o menos contabilizan que se emiten 3 toneladas de dióxido de carbono por un vuelo de Australia, ya sea Europa o aquí, más o menos, o acá América. Sí. Nosotros, como bien comentó, normalmente pues, tenemos Estados Unidos muy cerca, pero cuando yo veo o escucho que volaron es más a Europa, o sea, no tanto Estados Unidos. Sí. ¿Esto se podía comparar? O sea, la mayoría vuelan a Europa también. Sí, entonces yo pues contabilicé todos nuestros vuelos, ¿no? Y desde México, pues depende del calculador que usas. Los australianos usaron el de Qantas, su aerolínea, pero hay varios como más que no dependen de una aerolínea en particular. Y finalmente la que yo usé contabiliza un vuelo a Europa desde México en como 3.1 toneladas, dependiendo de si es más cercano o más lejano en Europa. Y a Chile, por ejemplo, desde aquí 2.2 toneladas y a Taiwán 4.6. Entonces, sí. Sí. Estas son las cantidades. Aquí tengo la tablita de los datos del artículo y, por ejemplo, digamos
digamos, los doctores que ya son estos seniors, están emitiendo alrededor de 12, casi, ¿no? Aproximadamente 12 toneladas Sí, por que tanto sería como 4 viajes a Europa de nuestra gente. Y tenemos gente que realizaron o realizan como 4 viajes de este tipo al año. No todos, pero algunas personas sí. Sí, son... Sí, pero en total en el 2018, los vuelos que se compraron aquí en el instituto equivalaron a como 200 toneladas de dióxido de carbono. Y dependiendo de si repartimos entre los investigadores, postdocs y estudiantes, que somos como 60, ¿no? O si solamente entre los investigadores, pues sacamos en promedio como 3 punto algo, ¿no? Sí, exacto, sí. Depende mucho, ¿no? De esta... sí, de que usas como el denominador. Sí, ahí puedes jugar con eso para maquillar los números. Pero, por ejemplo, en este artículo usan nada más hasta los doctorados, no incluyen a los de maestría. Pero, bueno, hay otras cositas que también podrían contaminar aparte de los vuelos, que son también el uso de las computadoras, ¿no? Creo que el astrónomo en sus actividades están programando y haciendo ciertas actividades. ¿Por qué? Porque cómo está la actividad aquí en el instituto, también se usan mucho las clusters, las computadoras, supercomputadoras para su trabajo diario, o no se compara tanto con otros sedes. Bueno, entonces, pues hay que mencionar que yo soy astrofísica teórica y toda mi carrera ha sido hecho a base de simulaciones con computadora. Y cuando yo inicié en el doctorado, pues la computadora era una cosa en otro edificio y nos conectamos con un terminal que era de puro texto. ¿Sí? Entonces, y había sistema de colas para iniciar los trabajos. Pero el trabajo que yo hice para mi doctorado, que en promedio una corrida tardaba varios días, ya se puede hacer en como 5 minutos en una laptop. O sea que han habido avances en cómputo que hace que la gente es más ambiciosa en cuanto al trabajo que inician. O de que los trabajos que yo hice para mi doctorado ya los uso para fines de divulgación, ¿no? Y el trabajo en serio pues ya es simular la formación de las galaxias en el universo temprano o el colapso de una estrella, porque los procesadores han avanzado tanto que uno puede imaginar realizar este tipo de cálculo en un tiempo razonable, ¿no? Entonces, las simulaciones más tardadas que yo he realizado tardaron como 3 meses de tiempo de cómputo dedicado, pero este fue en un solo procesador. Otros trabajos en donde el tiempo me estaba encima, pues tuve que paralelizar el código para que corriera en como 8 o más procesadores a la vez, porque solamente tenía como 5 días para terminar el trabajo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ya trabajamos tanto con simulaciones y con las computadoras por los avances tecnológicos y que cosas que hace 30 años eran inimaginables ya son realmente factibles en un tiempo razonable. Yo no pondría una simulación a correr más que un par de meses hoy en día, francamente. Pero así como avanza la tecnología, también avanza los usuarios, ¿no? Sí, entonces, y también esta es otra cosa. Cuando yo inicié, yo tuve que escribir mis propios códigos y todavía lo hago, ¿no? Pero hoy en día hay muchos más códigos que la gente simplemente tiene que saber cuáles son las entradas y en qué formato viene la salida. Y entonces todo lo demás es como una caja negra, pero como una semana después salen sus resultados, los grafican y todo el mundo puede usar esos códigos. Por ejemplo, recientemente yo he empezado a trabajar con códigos de estructura y evolución estelar. Yo no soy experta en ese tema, pero la comunidad de estructura y evolución estelar se han puesto
a combinar todos sus esfuerzos y ya están públicas todos sus códigos y cualquier persona con el mínimo conocimiento del tema puede aprender a usar el código sin saber todas las entrañas y puedo correr mis propias simulaciones de cómo evolución en diferentes estrellas. Y en hidrodinámica, que es mi área, es igual, ¿no? Entonces la gente, quienes escribieron sus propios códigos como yo hace 30 años, algunos hicieron versiones públicas que todo el mundo puede usar sin saber cómo funciona. Claro. Uno de los aspectos que hicieron en este artículo en Australia, que se llevó a cabo en Australia, es como toman toda la energía del clúster o de la supercomputadora o de donde tengan el lugar de estas computadoras y dividen, ¿no?, entre los números para poder contabilizar qué tanto están emitiendo, sobre todo por los aparatos que tienen, es medir el número de núcleos que tienen, ¿no? O digamos a los procesadores que están ahí para saber cuántos watts están utilizando para poder comparar con otras instituciones. Pero al final de cuentas, o sea, solamente están midiendo, digamos, lo que está produciendo la computadora, pero también hay otros procesos que se deben tomar en cuenta y que ellos también lo mencionan, ¿no? Pero que también a veces son difíciles de cuantificar, como el enfriar que se mantenga enfriamiento de las supercomputadoras. Depende si usan energía renovable o no. Se hace una combinación de energía renovable y la otra parte lo usan de electricidad. Porque siempre las computadoras que están corriendo un programa o están ejecutando necesitan estar siempre con electricidad, ¿no? Sí. Sí, y es lo que tenemos aquí con los clústeres que tenemos. Creo que el más grande tiene como 1000 núcleos aquí. Pero cuando pedí los datos de aquí, me dieron no solamente el rango de uso de las computadoras, sino también el rango de uso del sistema de aire acondicionado y todas las luces y alarmas y todo el equipo periférico también. Entonces yo me imagino que esos datos de Australia y también de Alemania sí toman en cuenta esto, ¿no? Okay. Sí, aunque para las supercomputadoras, estos centros de supercómputo, no solamente son los astrónomos quienes los están utilizando. Aquí nuestros clústeres son dedicados para nuestro uso, pero estos otros centros, como a nivel de país, los usan los químicos, etcétera, ¿no? Y los físicos. Entonces, supongo que por eso tienen que hacer una contabilización basado en el número de horas otorgados a diferentes proyectos de astronomía. Claro, de todo el tiempo que está funcionando, cierto tiempo se le da a los astrónomos, cierto tiempo se le da a los matemáticos. Sí, mientras que aquí tengo el rango de uso de electricidad de las diferentes partes, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió lo de Australia porque ese mismo estudio que hicieron los alemanes, pues les salió mucho menor lo de supercómputo. Y creo que parte de eso es porque tienes que tomar en cuenta cómo se produce la electricidad que están consumiendo esas supercomputadoras. Porque tengo la impresión de que en Australia es muy contaminante la manera en que producen electricidad, o sea, que queman carbón y gas y petróleo. Mientras que en Alemania, como la mitad de la producción de electricidad es con fuentes renovables. Entonces, creo que parte de las diferencias entre Australia y Alemania se debe a eso, ¿no? Entonces, la hora CPU en Australia produce más dióxido de carbono simplemente por la producción de electricidad. Sí, de hecho aquí tengo el dato, ¿eh? En Australia son alrededor de 25 toneladas por cada investigador, y en comparación con Alemania son nada más 5.2 toneladas. O sea, sí es mucha la diferencia tan solo por usar las energías renovables. Sí, y aquí pues yo estimé alrededor de otros 200 toneladas de dióxido de carbono para nuestro data center, sin tomar en cuenta las compus en la oficina, que es muy parecido a los vuelos en nuestro caso. Entonces depende entre cuánta gente lo repartes. Sí, exacto. Pues, otro denominador que usaron los alemanes es el número de artículos distintos, que quizá es una mejor medida, ¿no?
cuántas toneladas de dióxido de carbono por artículo. Sí, hay que pensarlo muy bien, ¿no? En qué se divide toda esta cantidad de energía que se está produciendo, o dióxido de carbono que se está produciendo. Y en el caso también en el uso de las computadoras, el uso es mayormente con astrónomos más antiguos, o sea, no los estudiantes ni los postdocs, sino los que ya son de base, digamos. A mí me gustaría pensar que fue al revés, que son los jóvenes que aprovechan las nuevas tecnologías y están corriendo los programas. Pero la verdad no sé si aquí es así. Yo me imagino que en otros centros es la gente más joven, digamos, que están corriendo más simulaciones. Quizá hay esa balanza, ¿no? O vas de viaje o corres tu simulación. Sí, será interesante el dato. Otra cosa, los observatorios y el uso de telescopios también están contaminando. Sí, pero el dato que yo saqué de eso es más bien el uso operativo de electricidad. Okay. Entonces, en Australia tienen muchos radioobservatorios. Supongo que tienen que estar moviendo equipos muy pesados y muy grandes y necesitan mucha potencia para esto, ¿no? Mientras que en un lugar que es un observatorio óptico, a lo mejor no consume tanto. Creo que hubo el dato del Keck, del observatorio Keck, y era muchísimo menor que los observatorios de radioastronomía de Australia. Claro. Sí, bueno, en comparación con también el telescopio que está en Hawái, ¿no? Pues es diferente porque también está a una distancia más grande, la luz cuesta más por estar más aislada, digamos, ¿no? Sí. Pero también, o sea, en el telescopio se opera, ¿no? Hay que mover el telescopio, hay que encender varias cosas, pero también hay que tener una temperatura que hay que usar calefacción ahí también, o enfriamiento. Enfriamiento, sí. Más bien, sí, enfriamiento. Sí, desconozco cómo funcionan los observatorios grandes. Sí, pero me imagino que usan electricidad, pero también como ellos, me imagino que tienen que tener un soporte, o sea, no pueden tener un corte, ¿no? Entonces también había leído que tienen como también el diésel para producir cuando se vaya la luz. Pues ¿no? todos, ¿no? Nosotros, incluso aquí tenemos el generador de diésel. Sí, exactamente, es lo que iba a preguntar. Sí, exacto, entonces también da un plus, ¿no? Un gasto más. No sé tampoco qué tanto se utilice, si se necesita mucho, ¿no? Ha pasado aquí en el instituto que se use frecuentemente el diésel para... Sí, pero por ratitos cortos. Sí. No es así. Sí, no, porque te da tiempo para apagar todo suavemente, básicamente, lo del diésel, ¿no? Ok, para no... Otra fuente de contaminación que menciona el artículo es el uso, el estar en la oficina, ¿no? El usar electricidad, el usar las computadoras. ¿Se ha contabilizado esta parte también? Sí, pero francamente es despreciable comparado con el supercómputo y los vuelos, ¿no? Entonces, uno podría contabilizar los viajes en auto que hace el personal para llegar al trabajo. Aquí en Morelia, por ejemplo, las distancias son muy cortas. Nadie viaja más que media hora para llegar al trabajo. Entonces son cantidades muy poquitas. Entonces todo el año de llegar al instituto no es equivalente a un vuelo. Okay. Entonces son cantidades muy despreciables. Y aquí, pues, en el edificio, pues no tenemos calefacción. Tampoco tenemos aire acondicionado, salvo en lo del data center. Y se instalaron hace años algunas luces ahorradoras. Se apagan las luces en la cocina y los baños cuando uno sale. Nosotros aquí tenemos todas esas medidas eficientes. Esperaría que en otros lugares también, pero... quién sabe, ¿no? Me sorprendió el dato de este edificio en Australia que contabilizaron, ¿no? Sí. Bueno, también otra de las cosas que he visto y que ha hecho aquí en el instituto es sobre también contabilizar y pesar el papel que estamos utilizando, ¿no? Ya sea para lavarse las manos o para papel higiénico. Y bueno, me parece o sea, he visto que ha tratado de cubrir todos los detalles
tanto como la luz como también el papel, ¿no? Inclusive también la clasificación de la basura. He visto que ha trabajado en eso. Bueno, y una de las cosas que me sorprendí también fue que yo pensaría que los vuelos representan la primera fuente de contaminación de las actividades de los astrónomos, pero al parecer no es así. Bueno, al menos en el estudio de los de Australia, el uso de las supercomputadoras es lo que más contamina, ¿no? Seguido de los vuelos. Sí, pero yo siento que comparando su estudio con lo de Alemania, y hubo un estudio también de los de Canadá, que es simplemente por el costo de producción de electricidad en Australia, que sesgó ese dato comparado con los vuelos, ¿no? Porque en Alemania era más parejo y aquí también en México, pues en este instituto, lo vi más parejo. Parejo, quizá. Sí. Okay. Bueno, también una de las cosas que mencionan así en estos artículos es que a veces no se tienen todos los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, en los cálculos del artículo de aquí de Australia, al parecer solamente pudieron medir o pidieron los datos, tampoco fueron ellos investigando personalmente, sino que solicitaron los datos y solamente creo que había como 3 supercomputadoras que tienen en Australia, solamente uno les proporcionó los datos, ¿no? Y pues también extrapolaron, o sea, hubo muchos así cositas, fuentes sistemáticas de error en sus datos que pudieron también haber, pero Sí, somos astrónomos, somos muy buenos para extrapolar desde un objeto hasta toda una clase, ¿no? Sí, claro. Bueno, quisiera hablar también, ya que tenemos estas fuentes posibles de contaminación por actividades de la astronomía, que sería, empezamos con los vuelos, esa es una fuente de contaminación. Otra fuente es actividades tanto en observatorios, por el uso de electricidad. La otra actividad es el uso de computadoras, sobre todo supercómputo, y pues actividades en oficina, estas 4, ¿no? Pero si ya más o menos se puede cuantificar, digamos, la cantidad que estamos emitiendo, yo creo que también se piensa en la solución, ¿no? De esas actividades. Por ejemplo, en la parte de los vuelos, ¿qué volar menos. hacer? Volar menos. Y este año, pues, ha sido un ejemplo de esto, ¿no? De que hemos visto que no es necesario volar para muchas de las actividades que realizamos. Por ejemplo, lo de las reuniones de comités y comisiones, aun siendo internacionales, se puede hacer fácilmente en línea, ¿no? Remotamente con Zoom o Skype o lo que sea. Y hasta congresos razonablemente grandes también se puede hacer vía remota. Aunque sí son congresos internacionales, hay el problema del uso horario, ¿no? Porque para algunas gentes va a ser como a las 2 de la mañana. Entonces creo que en ese sentido, pues algunos de los colegas aquí han participado en congresos desde aquí, pero en Europa. Y sí, pues tenemos que recopilar todas sus experiencias, a ver cómo han funcionado y cómo sintieron. Pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces vamos a un congreso y estás viendo la misma gente que siempre dando las charlas invitadas y son las mismas gente que siempre haciendo las preguntas. Entonces, quizá hacerlo todo vía remota invita más participación de gente que normalmente no hubieran levantado la mano, ¿no? O no les hubiera invitado el moderador a preguntar, a hacer su pregunta. Pero esas son cosas que tenemos que intentar y ver cómo es la mejor manera de hacerlos. Bueno, y porque también creo que una de las cosas de ver a las personas y todo esto ayuda a las relaciones, ¿no? A hacer colaboraciones, y sobre todo para la gente nueva, agentes estudiantes como nosotros, que para conocer nuevas personas. O sea, eso es importante. Entonces, no sé si la solución es como cortar todo, o sea, a todos parejo volar menos, o más bien
o a los, digamos, a los astrónomos más antiguos, que ellos ya tienen más, que vuelan más, y apretarles más el cinturón a ellos, más que los estudiantes. ¿Usted considera que es importante que vuelen los de nuevo ingreso para que conozcan gente, para que conozcan o no tanto? Pues este es el detalle, ¿no? He leído varias cosas, ¿no? Uno es esto, ¿no? De la gente joven al inicio de sus carreras. Algunas cosas que he leído dicen que es importante que esas personas viajen, que conozcan la gente. Y luego hay otras fuentes que dicen que este es puro anécdota y realmente la gente va a congresos y no interaccionan, no aprovechan estar ahí, tienen miedo de hablar con la gente senior, entonces realmente no es una ventaja viajar. Y entonces mi experiencia propia es que algunos congresos me han servido mejor que otros, o sea que han habido algunos que sí fueron muy interesantes, conocí gente que todavía son colaboradores y hay otros congresos que realmente eran un desperdicio de mi tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces se podría argumentar de ambos lados. Y luego lo de restringir los viajes de la gente más senior, pues de cierta forma tener la gente con las charlas invitadas es para atraer a que la gente se inscriban en el congreso. Y esas gentes generalmente son la gente de renombre en el campo. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? De si tienes todas esas personas grandes hablando por Zoom, pero luego, ¿para qué ir los demás si esta gente grande no esté físicamente presente, ¿no? Claro. Y entonces otra propuesta que vi es que hay como sedes regionales, digamos, en donde, por ejemplo, toda la gente de México que quieren participar en un congreso en Alemania, vayan a un lugar en México y están ahí juntos, pero participando vía remota en el congreso en Alemania, por decir algo. Entonces yo creo que tiene un poco de ambas cosas, ¿no? La participación presencial y lo de conocer a la gente de tu área, pero no tiene el aspecto del vuelo. Y esto también estaría interesante explorar. Yo creo que los próximos como 2 o 3 años van a ser de explorar estas alternativas ya con este año de todos en casa. Sí, y bueno, creo que una de las alternativas que ellos ofrecen y que igual no podemos hacer aquí en México es que en Europa dicen que, bueno, tratar de viajar más en tren, aunque sea más costoso, uh-huh. Pero pues aquí pues no podemos hacer, tal vez en camión, pero... Sí, no sé si pero te tardas 3 días, sí, ¿no? Sí. Y luego te asaltan en el camino, ¿no? Sí. No, yo en Europa, recientemente que he ido, he tratado de no tomar vuelos internos en Europa. O sea, que llegar a Schiphol en Holanda uh-huh. y luego tomar el tren hasta Alemania, por ejemplo. Okay. Sí, te complica el viaje, ¿no? Estaba intentando planear un viaje a Irlanda, pero aterrizando en Londres y eran como tren, barco, otro tren. Al final de cuentas era imposible planear el viaje así. Sí. Y sí, es que hay muchos aspectos que pues uno no toma en cuenta, pero también, por ejemplo, vi que, de hecho, la altura en la que va el avión también, o sea, tomar vuelos donde dicen que no sea tan alto, que nos informemos, porque uh-huh. Dependiendo de dónde se suelte, digamos, el dióxido de carbono, también afecta, ¿no? Sí, o sea, hay esta cosa que se llama el esforzamiento radiativo, que casi duplica las emisiones de dióxido de carbono. Y es para los aviones que vuelan altos, los que vuelan de larga distancia. Pero también lo de reducir el costo de boleto por tomar varios vuelos cortos está malísimo aparentemente. Que mejor tomar un solo vuelo costoso que tomar varios vuelos más. Que hacen escala, ¿no? Sí. Pues también fijarse en las escalas que hacen y todas esas cositas uh-huh. Fomentar. Bueno, esperemos que después tengamos una plática otra vez sobre esto y vemos si se ha tomado decisiones sobre esto, porque lo veo difícil, ¿no? Porque sí. Parecer todos afectan, pero también otros se benefician, entonces... Sí, pero tenemos la suerte de este año
hemos tenido que aprender muy rápido cómo hacer muchas cosas vía remota y resulta que no es tan difícil como pensamos. Entonces, ha habido bastante inversión en la infraestructura necesaria. Algunos congresos, como el reciente Congreso Nacional de Física, que iba a estar aquí en Morelia, se hizo vía remota, con varios cientos de participantes. Estos congresos del American Astronomical Society, también de la Sociedad Astronómica Europea, se han hecho vía remota con bastante éxito y han visto que han reducido pues todas las emisiones, tanto de los vuelos como de las emisiones locales, porque la gente tiene que quedarse en hoteles que involucra emisiones y la comida que desperdician, etc., ¿no? Entonces, todo eso se ha reducido al mínimo y es interesante. Y para pues, el próximo año 2021 tampoco va a haber muchos viajes porque pues hay limitaciones sobre las reuniones en todo el mundo, sobre todo Europa en este momento. Y también va a haber recortes sobre los presupuestos. Aquí en la UNAM va a haber problemas de dinero el próximo año, me imagino, y van a querer recortar viajes. Entonces, el año que viene y quizá la que sigue también. Entonces, tenemos que adaptarnos. Sí, a la nueva normalidad. Sí. Y por parte de los observatorios, ¿qué se podría hacer? Digo, yo no sé con los observatorios, pues poner sistemas los más eficientes que pueden, que las luces se apaguen solitos, pero hay funciones que tienen que tener una alimentación eléctrica pues permanente, ¿no? Y esos no se pueden reducir. Quizá pasar a tener más observaciones remotas, o sea, que no requieren que un astrónomo de otro país viene para realizar su observación. Pero yo siento que es más la norma ahora que hace 30 años, ¿no? Cuando yo era estudiante, la gente sí iba a España a realizar las observaciones, pero ahora no quieren que los amateurs, digamos, estén maniobrando los telescopios. Entonces, incluso el periodo o el tiempo de tu observación es tan corta, te dan 1 hora en un telescopio enorme y eso es todo lo que necesitas. No necesitas viajar a Chile para estar ahí cuando tomen tus datos. Entonces, yo creo que mucha de esa parte ya está cubierta, o sea que las observaciones ya se hacen vía remota, entonces bajaron mucho los vuelos para realizar observaciones. Pero la parte operativa cotidianamente de los observatorios, pues no sé qué podrían hacer salvo invertir en energía renovable. Sí, poner paneles solares. Sí, aunque paneles solares no resuelve todo el problema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cubriéramos el techo de nuestro edificio con paneles solares, no es suficiente para el data center. Va a ayudar, pero no podemos depender. Sí, exacto. El problema es como que se necesita mucho espacio y muchos paneles solares para poder recolectar la suficiente energía como para... Sí, entonces podría ser equivalente al uso de las oficinas y las luces. Podría cubrir fácilmente esa parte, pero el data center no. Ok, bueno, es que también una de las cosas que afecta también, o sea, el hecho de que el dióxido de carbono ande ahí por toda la atmósfera, o sea, que haya esta contaminación también afecta las observaciones, no solamente lo que emite las actividades en el observatorio, sino que también el hecho de que esté aumentando, digamos, la temperatura por este efecto invernadero está afectando también a las observaciones, ¿no? Sí, entonces una de las cosas que afecta las observaciones terrestres es la cantidad de turbulencia a nivel de dónde está tu telescopio, ¿no? Que es como la altura de un árbol arriba del suelo, básicamente. Entonces, los observatorios suelen tener información sobre
este tipo de proceso físico, digamos, como parte de su operación de día a día, ¿no? Porque necesitan saber dónde está un buen sitio para colocar un telescopio, entonces tienen todos los medidores para medir la turbulencia a nivel del suelo y hasta ciertos metros arriba del suelo. Esto se hace en todos los observatorios. La estabilidad de la atmósfera tiene un efecto directo sobre la calidad de las observaciones. Entonces tenemos datos aquí en San Pedro Mártir desde hace décadas atrás. Entonces esta información existe y por eso los astrónomos son quizás los primeros en saber que algo anda mal, porque pues, hay un efecto que ya pueden comparar con los datos antiguos. Entonces, sí, pero pues los telescopios mejores, digamos, y los nuevos del mundo terrestres, pues ya se colocan encima de montañas muy altas, supuestamente cerca de corrientes oceánicos muy estables. Lo más interesante sería si esas corrientes de los océanos empiezan a desviarse. Okay. Y bueno, una de las cosas también que, bueno, uno tampoco estoy en contacto mucho con los observatorios, ¿no? De forma presencial, y también no sabía que al momento de abrir un telescopio óptico, ¿no? Ya cuando está el atardecer, abren la cúpula y sacan el telescopio, ¿no? Pero antes de hacer eso, lo que tienen que hacer es medir la temperatura que hay afuera, en la parte exterior, el medio ambiente, para dentro de la cúpula, o sea, tener la misma temperatura, ¿no? Antes de abrir la cúpula. Sí, porque si no, pues todo el telescopio y el montaje se va a expandir o contraerse y sí, hay que equilibrar todo, ¿no? Sí, exacto. Y esas medidas, vi que también, por eso se dieron cuenta también del aumento, porque cada vez les costaba más a nivelar y ven cómo salta, ¿no? Creo que ellos dan el caso por ahí del BLT, ¿no? En Chile, en el desierto de Atacama, que más o menos ellos pueden alcanzar una temperatura dentro del domo de 16 grados centígrados, ¿no? Al atardecer. Pero al parecer hay días que rebasan estos 16 grados centígrados y pues ellos se lo pueden atribuir a este calentamiento global, ¿no? Entonces, hay muchos detalles, ¿no? que afectan, también como el vapor de agua, ¿no? Sí, ese afecta el tamaño del objeto que estás mirando, ¿no? Sí. Sí. O sea, todo. Entonces hay un buen de cosas que afecta, que emitimos, pero también está afectando mucho esto. Y que están medidos, creo que ese es el punto, ¿no? De que los astrónomos desde hace décadas miden estas cosas, entonces ya son muy conscientes de los cambios que han habido. Sí. Exacto. Y por parte de los edificios, de las oficinas, ¿qué posibles soluciones puede haber? Pues eso, ¿no? De poner pues sistemas eficientes, ¿no? De que se apaguen las luces, que todos apaguen las luces. Pues nosotros no queremos apagar nuestras computadoras de oficina porque nos conectamos desde casa. ¿Sí? Pero en la administración sí apagan sus computadoras o los apagaban antes de esto, COVID. Sí, yo siento que aquí pues no hay tanto problema porque, como mencioné, no tenemos calefacción ni tenemos que enfriar el edificio. El costo climático más fuerte era en la construcción porque es un edificio de puro concreto, ¿no? con aceros adentro. Entonces fue el impacto de contaminación de nuestro edificio más fuerte, ¿no? En su construcción. Pero dentro de también del presupuesto que a veces le dan para el instituto, para el gasto, ¿está contemplado está destinado algo para este tipo, minimizar este tipo de efectos? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, hay actividades, por ejemplo, de que hay empresas que se dedican, por ejemplo, yo contamino, pero le pago a una empresa para que plante árboles, ¿no? Para minimizar los bonos de carbono. Los bonos de carbono. Sí. Sí, esto es algo que investigamos el año pasado relacionado a nuestros vuelos y que se hace en muchos institutos, ¿no?
generalmente a través de las agencias de viajes o los mismos aerolíneas, ¿no? Porque las aerolíneas tienen la obligación de reducir sus emisiones netas por estos con acuerdos de París, etc., ¿no? Entonces, las aerolíneas ofrecen esta posibilidad de comprar los bonos de carbono, que es como de suavizar tu conciencia. Entonces, te dicen cuántas toneladas de dióxido de carbono equivale tu vuelo y tú puedes pagar un dinero para invertir en un proyecto que reduce la emisión de dióxido de carbono en otra parte del mundo. Por ejemplo, hay lo de proyectos de reforestación, de inversión en energías renovables, de biogás, etc. Y también en estufas ahorradores de leña, porque en la mayor parte del mundo la gente depende de leña como combustible para sus usos, para cocinar, para calentar sus casas. Entonces hay muchos de esos proyectos en todo el mundo y las aerolíneas invierten el dinero. Hay una tarifa por tonelada de dióxido de carbono que cuando iniciaron esos esquemas andaba en como $15 por tonelada de dióxido de carbono, pero como que se lanzaron muchísimo de esos proyectos, se redujo hasta como $5 o incluso menos. Entonces la gente con los proyectos encontraron que no era rentable el proyecto porque no recibieron el dinero suficiente para mantener su proyecto. Es un detalle que no mucha gente conoce, ¿no? Que se abrieron tantos de esos proyectos que luego no estaba cumpliendo el propósito. Entonces sí, uno puede invertir o pagar un dinero, sobre todo con los vuelos para este offset, los bonos de carbono. Pero en muchos casos uno no sabe a dónde va tu dinero, ¿no? Si tú le pagues a una aerolínea y lo invierten en un esquema, un proyecto en África, pues no sabes si realmente se invirtió ahí, si fue en administración o qué, ¿no? Y por eso aquí en el IRIA pensamos en un proyecto a nivel local en Michoacán. Y afortunadamente hubo un proyecto de bonos de carbono basado en Pátzcuaro, precisamente sobre estas estufas ahorradores de leña, que pues ya vimos que además de salvar nuestras conciencias, ayuda a las comunidades rurales de Michoacán, mejora la salud, el tiempo que tienen las mujeres, pues ya no tienen que gastar tanto tiempo en ambientes muy contaminantes con mucho humo, la economía familiar porque no tienen que quemar tanta leña porque las estufas ahorran mucha leña. Entonces era una situación de win-win, ¿no? Ganancia y ganancia para nosotros y para las comunidades. Entonces sí, hicimos la propuesta a la UNAM y nos aprobaron un proyecto con estas estufas Patzari en Pátzcuaro. Y queremos continuar esta colaboración en los años que vienen. Pero dudo mucho que la UNAM nos va a ir regalando dinero para pasárselos a otras personas. Yo creo que como instituto debemos tomar la conciencia y quizá apartar parte del dinero antes destinado a viajes a apoyar proyectos de este tipo. Exacto, entonces sí, no hay tanto un presupuesto anual que ustedes le dediquen a esta parte. Más bien. No, e incluso pues no sabemos si la UNAM aprobaría pagar un bono de carbono a una aerolínea. Intentamos en varias ocasiones el año pasado en comprar un bono de carbono para ciertos vuelos, pero en la agencia de viajes pues nunca palomearon la casilla, entonces no sabemos si aparece en una factura si la UNAM lo acepta o no. Ajá, sí.
Entonces, ahorita en principio, o sea, como el primer paso que se puede hacer es la conciencia, ¿no? Sí, y invitar a la gente a que piensen antes de solicitar un recurso para viajar. Claro, claro. Wow, híjole, a mí se me hace un tema, se me hace difícil. Hay que empezar con algo a cuantificar las cosas como he visto que ha estado haciendo. Que también por eso me enteré también de este tema, ¿no? Porque vi que usted inclusive trajo diferentes expertos en el tema aquí al instituto para hacer conciencia sobre esto. Y bueno, pues al menos yo soy uno de los que he hecho conciencia, ¿no? Sobre este tipo de... Entonces ya cuenta, al menos con uno cuente, ¿no? Dentro de sus actividades que he realizado. Y pues nada, pues llegar a lo que sobre todo por el Acuerdo de París, ¿no? Que mencioné hace poquito, que el chiste es como no subir la temperatura a nivel mundial de alrededor de 1.5 a 2 grados centígrados, ¿no? Sí, y la UNAM misma participa en varios acuerdos a nivel pues, nacional e internacional con universidades en las Américas, con la obligación de reducir sus emisiones o pues, la contaminación en general dentro de ciertos lapsos de tiempo. Nada más que está resultando medio difícil a cumplir estas cosas, porque la UNAM tenía planeada una granja de paneles solares en Guanajuato, creo. En 2016 tenían todo casi listo para iniciar el proyecto y luego por la austeridad y falta de recursos no se pudo concretar. Entonces, más recientemente estaba pensando en instalar paneles solares en los techos de los edificios en CEU, pero muchos son de patrimonio cultural. Entonces, hay detalles de este tipo. Entonces, lo que queríamos hacer aquí en el campus, con la Comisión de Sustentabilidad del campus, era ofrecer los techos de los edificios nuevos que tenemos aquí para un proyecto piloto incluso, ¿no? De instalar paneles solares aquí, pero resulta más complicado que uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que todos los edificios, todo el campus tiene un solo recibo de luz, entonces no se puede contabilizar el uso de los edificios de forma independiente, porque hay una sola contabilización para el campus. Entonces es difícil instalar paneles en un edificio y no en otro. Sí. En cuestiones burocráticos de la instalación de paneles solares, ¿es fácil o hay que pedir permisos también muy específicos? Depende de a qué nivel hables, ¿no? Yo tengo paneles solares en mi casa, era súper sencillo, dentro de una semana ya estuvieron y ya generando electricidad. Pero arriba de cierto número de paneles entras en otro régimen con la CFE y entonces hay más burocracia que desconozco, pero veo muchos techos de negocios en la ciudad, en donde sí tienen un montón de paneles solares, supongo que están en ese otro régimen, ¿no? De pequeño productor, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, aquí en el campus no sé cómo funcionaría. Estábamos a punto de hacer los estudios porque ya hay una subcomisión de energía. Creo que yo estaba en eso, pero luego nos llegó la pandemia. Y entonces en esa subcomisión íbamos a contabilizar lo del uso de focos en todos los edificios, pero también pedir un estudio de factibilidad para los paneles solares, pero no se pudo. Sí, y bueno, y creo que ha mencionado dos cosas, la instalación de paneles solares en todos los edificios, y bueno, creo que o sea, no solamente en la parte astronómica, digamos, todos los académicos volamos, no solamente los astrónomos, ¿no? Entonces, la conciencia en esa parte también va, digamos, a todos los académicos de las universidades, no solamente a los astrónomos, ¿no? Sí, de hecho, los primeros artículos que yo vi hace un año y más ya, no eran de astronomía, eran de las actividades en general de las universidades. Y que de los vuelos de los académicos y funcionarios
era una fuente importante de contaminación. También otra cosa que no estamos aquí mencionando es eso, las actividades personales. Estamos hablando solamente de las actividades laborales que lleva a hacer el astrónomo, pero ya también es diferente, no se está tomando en cuenta pues que ya las actividades que tengan en casa, ¿no? Sí. En esta parte es otro... Sí, una de las cosas más importantes es el desperdicio de alimentos, o sea que hay que cuidar no tirar alimentos, porque aparentemente en el mundo se tira la mitad de lo que se produce. Es ridículo, ¿no? Sí, es porque hay mucha gente que no tiene que comer, ¿sí? Y se está tirando la mitad de la comida. Y se va como cortando las selvas para pastizales para animales, y no debe ser necesario porque se está produciendo suficiente comida en el mundo, nada más que se desperdicie. Claro. Bueno, pues yo soy, como le comenté, yo soy uno de los que ha tomado conciencia un poquito. Estoy en el proceso, no es fácil, o sea, no le quiero echar mentiras de que sí, ya desde que la vi, ya mi vida fue diferente, porque ha sido cambiar hábitos, ¿no? Uh-huh. Y ha sido difícil, pero uno ya empieza a hacer conciencia de separar la basura, de no desperdiciar, de tener composta uh-huh. para esta parte, ¿no? Sí. Porque es todo un tema, porque uno dice, yo no tengo lugar en donde hacer la composta, en mi casa cerrada, pero hay mil maneras, ¿no? Para hacer ese tipo de actividades. Uh-huh. Pues nada, algo que quisiera comentar por último. Sí, yo creo que es, pues como mencionaste, ¿no? Es una cosa de cambiar actitudes, ¿no? Sobre todo de una vez que podemos volar otra vez, convencer a la gente que no necesitan volar. Y sobre todo la gente senior, convencerles que no es necesario y lo deben pensar. Claro, sí, espero, no sé si dentro de las actividades más, o sea, ojalá podamos tener otra conversación sobre esto, porque creo que hay muchas cosas que se quedaron, con esto de la pandemia se quedaron ahí pausadas, ¿no? Uh-huh. Creo que también hubo una actividad de ir a plantar árboles también. Sí, de hecho tuvimos que, estaba planeado para agosto y lo tuvimos que suspender porque no queríamos juntar a la gente del instituto para ir a plantar árboles. Uh-huh. Pero vi que el Estado continúa con este programa de plantar árboles en diversas comunidades. Sí, no, porque pues hice el cálculo de la conversión de toneladas de dióxido de carbono a árboles y resultó en 18,000 para el año 2018. No era factible plantar 18,000 árboles, pero plantar algunos, ¿no? Para concientizar a la gente. Y todavía darle el seguimiento, ¿no? No sé cómo es esa parte. Sí. Wow, pues no, doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos verla en un nuevo podcast, hablar sobre su área de trabajo, o bien a ver cómo ha cambiado o cómo ha seguido este tema en este instituto y en otros, ¿no? Sí, va a ser interesante los próximos años, a ver si volvemos a los viejos malos hábitos o si realmente tomamos la iniciativa y con todo ese impulso del cambio de hábitos de la pandemia, durante la pandemia, a hacer algo diferente en el futuro. Sí, claro. Y a ver si, de acuerdo al Acuerdo de París, como para el 2050 llegamos a emitir 0 dióxido de carbono. Sí, y va a depender mucho de lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Porque no es el caso de que el 4 de noviembre o algo ellos se retiren del Acuerdo de París. Sí, exacto. Sí. Exacto. Y aquí en México, pues el presidente probablemente no es muy amigable en invertirle en energías renovables, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Sí, ha cerrado muchas puertas. En ese aspecto, sí. Pero bueno, pues eso igual lo platicamos en otro podcast y muchas gracias. Sí, gracias a ustedes.